Voy a iniciar una grabación y pues ya conocen que por temas de políticas, de privacidad, de tratamiento de datos, me gustaría pues que ustedes reaccionaran o abrieran su micrófono, me dijeran si autorizan que grabemos esta sesión y que luego la podamos compartir de pronto con las personas que quieran verla después o poderla compartir para que ustedes la Claro, revisen. por mí no hay problema. Muchas gracias, Por mí Liceo. tampoco. Gracias, listo. Listo. Entonces, volvamos acá. Cuando hablamos de HTML, HTML es un lenguaje, y bueno, lo que traduce es que es un lenguaje de marcado de hipertexto. Bueno, eso no nos dice mucho, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que nos dice esto es que es un lenguaje que utiliza etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Son, digamos que, unas marcas especiales que tiene HTML que nos indican nombres de elementos y están encerradas entre los signos menor que y mayor que. Algunas etiquetas de estas tienen tanto etiqueta de apertura como etiqueta de cierre. Pero, ¿qué es una página web? Para ustedes, ¿qué es una página web? O sea, Un tranquilo. sitio donde, Listo, listo, lo pues, escucho. pues para mí sería un sitio, ¿no? Donde podemos colocar información. Puede Perfecto. ser ¿Y qué dice Liceo? Mm, La pregunta es, ¿qué es una página web? sí, ¿qué es una página web? Bueno, yo considero que en una página web viene siendo como una recopilación de datos de lo que nosotros queremos dar a informar por medio de, pues, medio magnético, que es la web. Listo. ¿Qué ven ustedes aquí en mi computador o en su pantalla en estos momentos? ¿Qué es esto? Eso blanquito que está en el centro donde yo puedo empezar a dibujar figuras. una página, ¿no? Perfecto, es una página. En eso se parecen como tal. Ahí quiero que pongan y fijen su atención. HTML como tal es un lenguaje que me permite crear documentos. Al igual que PowerPoint me permite crear documentos pues, en los que yo puedo insertar gráficos, hacer animaciones, una cantidad de cosas. O puedo crear un documento que contiene páginas en un formato .docs o .doc, que es el formato de Microsoft Office Word. HTML es un tipo de lenguaje que me permite a mí crear un documento que yo lo veo como una página y que simplemente es visible desde cualquier navegador. Eso es HTML, un lenguaje que me permite crear documentos que son visibles desde el navegador. Por eso lo llamamos página web. ¿Por qué? Porque es una página que yo veo en el navegador y cuando estamos en el navegador, pues generalmente estamos en la web. ¿Qué opinan de la definición? ¿Lo habían analizado desde ese punto de vista? No, personalmente no. Listo. Ahora, ¿qué contienen las páginas? Las páginas. Esto es una página web. Miren. La estoy viendo en el navegador. ¿Qué hay? Miren, hay figuras,
hay botones, hay textos, imágenes, como tal, es una página web. Esto es, digamos que el resultado de un curso que estoy haciendo con una fundación de Argentina. Pues afortunadamente lo entregamos ayer y nos ha ido bien con ese proyecto. Este se lo estoy realizando. Bueno, ya tengo 4 compañeras en el grupo, son de Argentina y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de los problemas que hay para realizar trabajos en equipo, quiero que tengan en cuenta algo. Yo estoy con estas chicas y ellas en Argentina están en un horario que respecto a la hora de Colombia son 2 horas de diferencia. Aquel día terminamos este trabajo a la 1 de la mañana Colombia, o sea que eran las 3 de la mañana en Argentina. Pero ellas estuvieron ahí y pues este es el resultado. ¿Qué tenemos en esta página? Todo documento tiene unos elementos y pues esos elementos tienen un nombre para poderlos identificar, para poderlos crear. Entonces, me gusta hacer este ejercicio porque, por ejemplo, aquí en la parte superior ustedes ven un elemento que es de color café. ¿Qué forma tiene? Perdón, ¿cuál es el que dice Mm, PET? El de la huellita, Arriba el café café. ya donde dices compras online, pago contra entrega, entregas en el día y número Exacto. telefónico. ¿Qué forma tiene? Eso es Forma. como, Si yo te dijera qué forma tiene, ¿tú qué crees que me diría un niño? ¿Qué forma hay ahí? Forma. horizontal, ¿no? Eso es posición. Ok. como un Cuando rectángulo, ¿no? Un es rectángulo, pues. un rectángulo, muy Ah, bien. ok. Vamos con esta parte. Quiero que pongan especial Ujú. atención en eso. Esto pues para mí podría ser un botón. Yo digo que es un botón. ¿Qué forma tiene? Es un rectángulo, ¿cómo es que Exacto. se llama eso? Ahí, solo forma. Es un rectángulo. Entonces miren que una Bueno, página web está formada por eh, unos elementos que yo puedo visualizar desde el punto de vista de un niño. Para mí esto es un rectángulo y en ese rectángulo están escritas estas palabras, tiene unos números y tiene unos iconos o sí, dos iconos. Abajo tiene otro rectángulo que contiene el logo de la página, de la empresa a la que pertenece, unos botones, yo lo veo como unos botones, pero estos realmente son enlaces y estos sí son botones. Entonces, hasta el momento la única forma rara que hemos visto son rectángulos. Un rectángulo café, un rectángulo aquí abajo, estas tarjetas son rectángulos. Y si miro, esta sección de productos tiene color y es un rectángulo. Mira. Aquí termina y empieza la siguiente sección, que es otro rectángulo. Contiene un formulario que dentro tiene unos elementos, pero él es un rectángulo. Y hemos agregado un mapa para la ubicación de la tienda física. Es un rectángulo. Tenemos un pie de página, que es otro rectángulo. Sí, sí, de pronto eh, se identifican con ese concepto. Ya, de pronto, una manera sencilla de sí, ver. claro. Ahora, Es más o menos lo que uno hace como en Excel. bien, tú estás haciendo cuando haces mockups. Cuando uno hace hipervínculos, cuando uno hace una base de datos en Excel, utiliza las formas para Perfecto, pasarse hacia otra página y así. perfecto. Entonces, vean esto. Cuando yo creo una página web,
lo primero que yo veo si no he creado nada es esto, exactamente igual. ¿Y yo qué hago? Lo primero que yo tengo en mi página web, vamos a ir despacio. HTML pues tiene, cuando yo ya quiero mirar esto de fondo en un contexto ya digamos de diseño gráfico, cada rectángulo va a ser un contenedor. ¿Qué quiere decir contenedor? Que yo dentro voy a alojar otros elementos. Entonces yo tengo mi primer contenedor. Resulta que el primer contenedor y el más importante en el diseño web es uno que ocupa toda la página, que es lo que me va a permitir alojar todos los elementos que yo quiero mostrarle al usuario. Y ese, digamos que en HTML siempre se ha llamado el body, perdón. Algún día les hice una pregunta a unos asistentes, a algunos participantes en otra sesión. Les dije, ¿por qué la programación está en inglés? ¿Los computadores solo comprenden inglés? ¿Ustedes qué me dirían? Yo creo que porque así se diseñó el software, ¿no? En inglés, creo. Listo. ¿Y qué opina Cristian? Pues pensaría que los que crearon códigos, sí, o sea, la programación interna, pues eran inglés, ¿no? O sea, británicos por allá. Perfecto. El problema es, nosotros programamos en lenguajes de alto nivel, es decir, en lenguajes que comprendemos nosotros. Pero si esto lo llevamos al lenguaje de máquina, realmente, recuerden de pronto la teoría que ya han visto, las máquinas comprenden en sistema binario algunas partes ya pues en sistema octal y hexadecimal, ¿no? Cuando yo envío información a través de la red, eso se hace en sistema binarios, unos y ceros. Entonces, lo que dice Cristian, pues me parece acertado. Lo que pasa es que los primeros personajes en dar inicio a lo que son lenguajes de programación eran de habla inglesa y pues indudablemente cuando ellos crearon empezaron a darle nombre a estas etiquetas pues de acuerdo a su idioma, que en ese caso era el inglés. Entonces body, tengan en cuenta, es la parte de una página web que va a alojar todos los elementos visibles para los usuarios que visitan esa página. En HTML siempre se tenía unos elementos que eran los que me permitían a mí crear estos contenedores o rectángulos y eso se hacía con una etiqueta, bueno, a ver, Cristian me corrige, que es el famoso div, que sería como división, ¿cierto? Sí, Y esta es una de las etiquetas que tiene eh, símbolo de apertura y de cierre, es decir, que voy a tener una etiqueta de apertura, una de cierre. ¿Cuál es la diferencia? El signo de división o slash nosotros conocemos. Ahí tenemos nuestra etiqueta. ¿Qué ocurre? Pues esta vez la parte superior, entonces cambiamos el color para que podamos. Ahí se parece a lo que estoy mostrándoles allá. Luego, pues nosotros seguimos almacenando información. Ya tenemos, digamos que la parte superior, que es donde estaban esos iconos. Entonces luego tengo otra división donde yo voy a alojar, por ejemplo, el contenido principal y eso yo lo seguía haciendo con divs. Entonces sigo trabajando con divs. Simplemente con un div yo empiezo a crear todos estos elementos. A esto le voy a cambiar el color para que lo vayamos asociando. Mm, quizá les parezca un poquitico aburrido, pero quiero que si ustedes logran hoy irse con este concepto muy claro, créanme que se van a reír, van a poder trabajar esto de una manera muy sencilla y en algún momento quizás se rían conmigo también y me digan, no, si tenía razón o no tenía razón. Entonces, con solo divs
yo creo páginas web. Aquí tengo otro div. Dentro, pues ya digamos que esto yo puedo almacenar otros elementos, van a tener la misma forma, pero ya hay otras etiquetas, por ejemplo la etiqueta IMG para agregar imágenes, tengo por ejemplo la etiqueta de párrafo que se reconoce con la letra P. Cristian, ¿me puede decir cómo se reconocen los títulos aquí en HTML? Con H1 hasta H6. Perfecto. ¿Y por qué H? No, la verdad sí no recuerdo. No, Tranquilo, no, de pronto no lo han explicado. Pero tiene que ver con lo que nosotros estábamos hablando. ¿Qué es un título? Y empecemos a analizar esas pequeñas cosas. ¿Qué es un título en un texto? ¿Dónde está el título? Y con eso vamos a descubrir por qué es una H. Los títulos están ah, abajo. No, los títulos siempre están de primeros y son en la la parte base. superior, sí. Perfecto. ¿Y nosotros como seres humanos qué tenemos en la parte superior? La cabeza. Muy bien, entonces, los títulos como tal en una página web de pronto fueron tomados como encabezados y pues la abreviatura de cabeza es head, entonces lo dejaron con H. De H1 hasta H6, donde H1 es el título de mayor tamaño y H6 el de menor tamaño. Son esos elementos. Den en cuenta que aquí hemos construido y vamos con las partes de una página web. Entonces casi todas las secciones van a tener eso. Yo después puedo tener, por ejemplo, control C, control V, control V, control V. Miren, lo que yo hice en la página web, tengo otros rectángulos dentro de este otro contenedor. Y ahí lo que hice fue agregar unas imágenes. Bueno, esto lo hizo una compañera, agregó una con la del perrito, entonces si le dan clic a él, se van a la categoría de productos para perritos, para gatos y para conejos. Este azul es un rectángulo que pues después va a contener almacenar el contenido principal de mi página. Este puede ser, por ejemplo, el de productos, donde puede seleccionar las categorías. Y de ahí hacia abajo, pues yo puedo seguir creando secciones de la misma forma para almacenar los servicios, el formulario de contacto, eh, no sé, lo que se nos ocurra. En la página vieron que había en español lo llamamos un carrusel, en inglés es un slider, un elemento que crea una animación y va desplazando diferentes contenidos hacia la izquierda. Eh, pero bueno, esta es la teoría. HTML anteriormente funcionaba todo con divs, estas etiquetas IMG se mantienen P, pero surgió HTML5. Y ese HTML5, Cristian, ¿qué me puede decir? ¿Por qué se llama? ¿Qué tiene representativo el HTML5? Pues yo que sepa, ¿no? Que se manejan otras etiquetas. Por ejemplo, hay como etiquetas nuevas ya, como la etiqueta main, ¿sí? Para decir que la parte principal de una página. Listo, Nuevas etiquetas. perfecto. Eso lo comprendo. ¿Nosotros con qué vamos? Con que toda página está conformada por esta figura, esta figura, esta figura, esta figura, que son rectángulos. Y ya en el contexto, digamos, de nuestro diseño, esos rectángulos son contenedores, contienen elementos. Este de arriba generalmente contiene el logo, los enlaces de navegación en mi sitio o que me llevan a otro lado y a veces unos botones para
el registro de los usuarios y el ingreso de los usuarios al sitio si tienen privilegios especiales, cosas así. Una sección, para mí esto es una sección. ¿Por qué? Porque en cada sección, al igual que por ejemplo un supermercado, contiene una sección de alimentos. ¿Por qué? Porque va a alojar en esa sección solo alimentos, otra sección donde tiene elementos de aseo y efectivamente pues de la misma manera nosotros organizamos nuestra página. Pero todos son contenedores y empezamos a avanzar en ese concepto. Pero todos estos rectángulos, ¿con qué los construía yo en su mayoría? Con la etiqueta div en HTML como tal. Con el HTML semántico, entonces surgió lo que dice Cristian. Digamos que la opción de darle nombre a los div. O sea, en este caso, esta parte que está en este rectángulo superior, dijo alguien, no, pues imagínense nosotros con todos estos div, ¿cómo hago para diferenciar uno de otro? Todos son divs. Pues lo primero que hace, y yo pues siempre pongo el ejemplo, cuando yo tengo un salón de clase, ¿cómo identifico a los estudiantes? Lo primero es por su nombre, ¿cierto? Entonces dijo, no, pues vamos a cambiar algo en HTML y a esos div vamos a empezar a darles nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora este rectángulo que está en la parte superior pues lo voy a llamar header, pero él sigue siendo en su esencia un div. ¿Sí me hago entender? La diferencia fue que simplemente se le dio un nombre. Este es un div, ahora ese div eh, se llama header. ¿Y por qué se llama header? Porque los nombres que le dieron tuvieron en cuenta fue su posición. Entonces, el que está en la parte superior se va a llamar header, encabezado. Enseguida va a haber una sección, pero esa sección va a contener como tal la información esencial. Entonces, esa sección se va a llamar main. ¿Y main por qué? Porque main como tal en inglés traduce principal. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí vamos con el maquetado básico de una página web. Ya tenemos header, tenemos la sección main. Como tal, ellos siguen siendo divs. Lo que pasa es que tienen nombre de acuerdo a su ubicación. Header en la parte superior, main inmediatamente debajo, porque yo quiero que el usuario vea este contenido. Esta es la parte principal de mi página. Esto es lo que yo quiero que él vea. Y luego pues yo sigo creando secciones de acuerdo a las necesidades de mi cliente, de la persona que me está solicitando el desarrollo de la página. Entonces yo por ejemplo aquí tengo productos y esos los, eh, digamos que creé en la página que diseñamos, unos contenedores que son rectángulos con una descripción que le indica al usuario que si da clic lo va a llevar a ver productos de determinada categoría. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Perfecto. No sé. Sí, profe, estoy entendiendo. Perfecto. Este amarillo, como ya tenemos una sección main, entonces de ahí para allá, este contenedor grande se va a llamar section, de sección. Pero creo que no me lo deja poner acá, porque esta imagen está acá. Voy a quitar esta. Y este div, entonces va a haber diferentes div que se van a llamar section. Y con eso yo voy a identificar que va a ser como un rectángulo y aquí vamos a empezar y sin querer ya hemos tocado la programación orientada a objetos. Vamos a tener un contenedor padre que se llama sección y él dentro va a tener unos elementos hijos que en este caso eran estos rectángulos con imágenes y texto que describen
qué es lo que pues yo quiero mostrar. Entonces ya tenemos header, sección main y section, una etiqueta que va a permitir identificar diferentes secciones. Hasta el momento, nada extraño. Quiero que tengan el concepto. ¿Cómo creé los div? Los div los creé con, los rectángulos los creé en HTML con la etiqueta div. Ahora, algo importante. ¿Cuáles son las dimensiones de este elemento? Quiero que analicen bien qué es una dimensión y cuáles son las dimensiones de este elemento que pues dijimos es un rectángulo. La base por la altura, ¿no? Listo, base y altura. Tienes bien dos conceptos, listo. ¿Qué dice Cristian? El width y el height, o sea, ancho y alto. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? El concepto. Cuando yo hablo, digamos, de la figura geométrica como tal, está bien, Lisette, porque si yo quiero hallar el área, yo digo base por altura, y si quiero hallar el perímetro, digo 2 por base por altura. ¿Por qué? Porque pues debe tener dos lados iguales, ¿no? Dos lados iguales y la base tiene dos, digamos, dos longitudes iguales, al igual que los lados. Pero lo que dice Cristian, pues tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamamos ancho y alto? Hablamos de dimensiones y cuando nosotros tenemos, ustedes en este momento están viendo su pantalla en qué posición está. Bueno, no sé si están en una tablet, no creo, pero creo que están en un computador. ¿Y su pantalla en qué posición está? Vertical, horizontal, oblicua. Generalmente las pantallas de los computadores están en posición vertical. Entonces, esta dimensión que tengo yo aquí al lado se llama altura porque es la distancia que nosotros medimos en sentido vertical y esta otra que está en el eje de X o sentido horizontal es el ancho. Entonces, como proviene del inglés, pues es height, altura, width, ancho. Esto no lo pueden olvidar porque todas las figuras en dos dimensiones van a trabajar con esas dos variables o se reconocen de esa forma, alto y ancho. ¿Listo? Señor, Perfecto. Entonces, bueno, yo le preguntaba a Cristian si sabe construir un rectángulo en, en HTML. ¿Qué me dice? Vamos a hacer un ejercicio sencillo acá. Bueno, yo tengo esta carpeta y es donde he estado haciendo, digamos que los proyectos que he estado compartiendo con todos los compañeros. Entonces, voy a dar clic aquí por fuera para que no quede seleccionado ninguno de estos archivos. Voy a ir a la primera hojita donde dice más y voy a crear un documento HTML. ¿Cómo distingo yo un documento HTML? Con su extensión, .html. Yo la voy a colocar tuto sábado sábado.html. Eso es lo que va a indicar que es un documento que va a estar visible en el navegador. Eso quiero que lo tengan claro. Listo, lo creé. Voy a cerrar todo esto. Aquí yo puedo cerrar como tal, eh, digamos que el visor de archivos para que no esté ocupando ese espacio en este momento y me permita compartir con ustedes. Cuando yo tengo
Esto pues ya yo tengo un documento visible en el navegador y vamos a verlo para que vean el ejercicio que yo hice con PowerPoint. Yo instalé la extensión del Lip Server que Cristian me dice que ya la tiene. Esta se instala acá, Lisette. Aquí donde están los cuadrados es para instalar extensiones. Mira, ahí aparece la palabra extensions. Entonces aquí arriba, en ese espacio de búsqueda, yo coloco Lip Server. Es más, creo que solo con la palabra lib me aparece Lip Server. Seleccionas Lip Server y le das Install en el momento en que te aparece. Le puedes dar aquí directamente o vienes y le das aquí en el botoncito de instalar. Ok, Pues, permíteme un momentico mientras que lo hago. entonces voy a repetir cuadritos, escribes la palabra lib y vas a instalar la extensión lib server. Mientras tanto le pregunto a Cristian, ¿ya Cristian ha configurado la opción de autoguardado para que los cambios se guarden automáticamente? No, pero a mí se me guardan solos. No sé. Le doy control S y ya se me quedan guardados automáticamente. No, porque me Pero yo no está hice ninguna diciendo que da configuración. control S. Ah, Entonces, o sea que sin darle control S. Ah, ok, no. exacto, automáticos. No, sí me toca guardar, sí. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mientras Lisette instala el lib server, yo voy a cerrar aquí lib server y le voy a decir a esto configuración. Mire, piñón de configuración, settings, configuraciones, le doy clic a settings y en settings se abre una nueva ventana y aquí me dice autosave, la primera opción. Cuando usted mira allá debe tener aquí que indica off. Entonces yo le dije que por favor lo haga con un retraso, después de un pequeño retraso, after delay. Y otro cambio que yo hice para el momento en que ustedes de pronto tengan que compartir código cuando estemos en una sesión, además de eso, pues le cambié el tamaño a la fuente, font size, le puse de 20 para que al compartir pues se pueda visualizar. Ya al hacer esos cambios simplemente puedo cerrar esa ventana y ya quedó configurado, digamos que de esa manera el autoguardado. No sé si lo puedo realizar, Cristian, y no sé cómo va Lisset. No, yo me quedé perdido. Tranquilo. Pero ya lo estoy. Ya, Fede. Configuración, Está lento. piñón, settings, autosave es el atributo Configuración. y está inicialmente en off, apagado. Entonces yo le digo after delay y lo otro que cambié fue el tamaño de la letra, no más. No sé cómo va Lisset. Muy demorado. Bueno, no sé, yo escucho un teclado, no sé si eres tú. Soy yo. Ah, listo. Listo. Y Lisset, no sé si está por ahí. Se había desconectado de pronto. Qué pena, me desconecté. Listo. Tranquila. Bueno, no sé si pudiste instalar la extensión. Igual el proceso quedó en el video. Listo, yo comparto el video para que lo miren. Pero ¿qué es? En extensiones, lib, escribo lib en la barra de búsqueda y selecciono lib server y aquí me aparece un botecito de instalar. Le doy a instalar y tan pronto termine la instalación, puedo cerrar la pestaña, puedo cerrar las extensiones y yo quedé en el documento HTML que yo he creado. ¿Para qué me sirve esa extensión lib server? Yo puedo venir aquí abajo les aparece un icono que dice
go live. Eh, Cuando yo le doy clic ahí, eso da inicio a los servicios de mi servidor. Estoy creando un servidor web que va a permitir ver mi página en el navegador. Entonces yo le doy clic lead server y des en cuenta lo que va a aparecer en un momento. Aquí abajo dice starting, iniciando, y me dice que va a trabajar por el puerto 5501. ¿Recuerdan que cuando yo abrí PowerPoint les mostré una página blanca? Sí, señor. Exactamente lo mismo que yo tengo acá, pero lo estoy viendo desde el navegador. ¿Listo? Ahora, vamos a crear la estructura básica de una página HTML, en este caso con Visual Studio. Yo utilizo el signo de admiración, pero en este caso es el de cierre, y me aparece aquí Visual Studio, pues con su ayuda yo puedo dar, al ingresar el signo de admiración, puedo presionar Enter directamente y eso me crea la estructura básica de una página web. ¿Qué es la estructura básica? Como Cristian tiene, digamos que algo de conocimiento de esto, le voy a preguntar, pero si Lisette sabe, de pronto eh, puede responder. Siéntanse libres de interrumpir. Este body nosotros lo vimos y yo les expliqué qué hacía el body. ¿Sí recuerdan? Lo vimos hace Eso es la página como tal, ¿no? La hoja. Exacto. Este es el que va a almacenar toda la parte visible para el usuario. Pero tiene otras etiquetas. Tiene un head, tiene una etiqueta HTML y tiene una etiqueta doctype. ¿Qué hace esta primera etiqueta doctype? No sé, Cristian, si me puede decir de pronto. Nos indica el tipo de HTML que estamos trabajando, ¿sí? En este caso es, bueno, vamos a aprender a crear comentarios en HTML. Simplemente se hace con el signo menor que, signo de cero de admiración, guión, guión, y ya me completó. Y vamos a decir que estamos trabajando con versión HTML5. Y esta versión HTML5 se conoce como HTML semántico. Y ahí es donde empezamos a comprender qué es semántico. Semántico es que yo a esos div, que para mí eran todos divisiones, les di un significado. En ese caso tengo una etiqueta head, que significa cabeza. Tengo una etiqueta body, que significa cuerpo. Pero estas eran etiquetas, digamos que viejas, o que siempre se han mantenido en HTML. Entonces surgen otras etiquetas que ya las vimos allá en el PowerPoint. Header, que es para crear. ¿Qué es lo que yo creo con el header? La parte donde está, como que la descripción, los iconos y eso. Perfecto. Y eso traduce encabezado. ¿Listo? ¿Y dónde está el encabezado? Pues debe estar en la parte superior. Entonces, yo les dije que como tal lo que hizo HTML5 fue darles un nombre. Pero si yo les preguntara qué es esto, ¿ustedes qué me podrían decir? ¿Que sigue siendo una etiqueta de qué? Ese sigue siendo una etiqueta div. Un tip.
Exacto. Lo que pasa es que ahora tiene un nombre y se llama header. Luego de ese header, nosotros creamos, bueno, permítame un momento que me estoy saltando. Entonces, este doctype como tal me indica la versión de HTML, es la versión HTML5 que se reconoce como HTML semántico y por eso me estaba desviando un poco del tema. Nuestra página luego tiene otra etiqueta que hace referencia a HTML y tiene un atributo lang que es la abreviatura de lenguaje, language en inglés, y en este caso, entre comillas, está diciendo que va a trabajar con el idioma inglés. Si yo quiero trabajarlo con idioma español, le agrego a esto ES, que es la abreviatura pues, de español en HTML. Luego de esto viene una parte importante, el head. ¿Cuál es la importancia del head, Cristian? Pues como lo dice su nombre, es la cabecera de nuestra página, ¿no? Ahí donde enlazamos enlaces externos. Puede ser los estilos de nuestra página web. Bien, vamos a ampliar un poquitico ese concepto. Lo que dice está correcto. El head es una etiqueta que permite contener, o sea, dentro de ella yo voy a almacenar información relevante o importante para que la interprete el navegador. ¿Listo? En la cabeza yo almaceno información importante, relevante para el navegador. ¿Por qué? Vamos a mirar primero. Esta etiqueta que está en la línea 4 es la etiqueta meta. Cuando hablamos de meta es como la abreviatura de metadatos, información, y tiene un atributo, por ejemplo esta, que es charSet, la abreviatura de carácter en inglés, character, y set, que en inglés traduce conjunto. Entonces, estas dos abreviaturas, cuando se unen, pues me traduce conjunto de caracteres y para el idioma español, que es lo que nosotros trabajamos, se utiliza el conjunto de caracteres UTF-8. ¿Por qué utilizamos UTF-8, Cristian? No me acuerdo bien, pero era algo sobre para los símbolos, ¿no? De las ñes y las tildes, algo así. No me acuerdo bien. Perfecto, porque nuestro idioma incluye palabras que llevan acento y se marca con tildes. Además, a diferencia del idioma inglés, nosotros incluimos la ñ. Entonces, este conjunto de caracteres permite utilizar esos símbolos, esos caracteres como tal. ¿Qué ocurre si yo utilizo otro conjunto de caracteres? Que yo de pronto en mi página web ingresé una ñ, ingresé un acento, y yo creo que ustedes en algún momento cuando han navegado en sitios se han dado cuenta que empiezan a aparecer símbolos raros o signos de interrogación. No sé si les ha pasado. Sí, a mí sí. Perfecto. Eso es porque no se está utilizando este conjunto de caracteres. Entonces no los reconoce. ¿Quién lo reconoce? El navegador. Por eso estamos hablando de la etiqueta head. La siguiente etiqueta es bien importante porque es la primera etiqueta que se incluye y que hace referencia al tamaño de la pantalla. Aquí este content, por ejemplo, me dice que el ancho va a ser igual al ancho device width, al ancho del dispositivo. ¿Y por qué? Aquí ya empezamos a trabajar con el concepto de responsividad, que una página sea responsiva, ¿qué significa? ¿Quién me puede decir? Pues básicamente es que se pueda ver desde todas las pantallas, ¿no? Celulares, tablets, computadores. Perfecto. Ese es el concepto de responsivo de una manera simple y sencilla. Esta etiqueta es la que permite que el contenido que yo cree como programador se adapte
de acuerdo al tamaño de la pantalla del dispositivo. Y bueno, ¿qué tamaños de dispositivos encontramos? De Este 6 término, pulgadas, 14. disculpa que no te escuché. ¿Cómo es que? El tamaño de los dispositivos. Y sí, cuando hablamos de dispositivos, ¿tú qué dispositivos usas habitualmente? El celular, el computador. Perfecto. Entonces, anteriormente se programaba solo para computadores de Computador. escritorio, luego Ujú. portátiles que de pronto tenían una pantalla más pequeña, pero la diferencia no era tanta, entonces de pronto no se notaba. Pero con la incursión de los dispositivos móviles, tablets y smartphones, pues las pantallas disminuyeron mucho su tamaño. Pero, por ejemplo, incrementaron su calidad Pantallas en la de, imagen. pantallas de 6 pulgadas, de 5 pulgadas, de 7 pulgadas. Generalmente están entre 6 pulgadas, más o menos. Los más Perfecto. pequeños, pues, los celulares. Listo. Entonces, esta etiqueta es importante porque va a hacer que el contenido que yo configure aquí, maquete en HTML y con CSS, se adapte a los diferentes, empiece, digamos, a tener en cuenta el tamaño de la pantalla de todos los dispositivos. Nosotros tenemos, miren, así de sencillo, dispositivos móviles que son smartphone, tablets, tenemos los portátiles, laptop en inglés, desktop, computadores de escritorio, pero hoy en día tenemos Smart TV y yo en un televisor inteligente ya veo el navegador también y pues nosotros, no sé, que nos encontramos, digamos, en proceso de estudio, estudiando. En la universidad, por ejemplo, hay pantallas muy, muy grandes, que son las que reemplazan las antiguas pizarras o tableros. Y esta etiqueta title que encontramos aquí, ¿para qué sirve, Cristian? Eh, para colocarle el título a nuestra página, o sea, lo que se va a ver arriba cuando abramos la página en el navegador. Listo. Aquí yo voy a colocar, no sé si se escribe así, voy a colocar Lisette hoy porque la chica que nos acompañó. Y este title es un título, pero es el título que va a identificar nuestra página en las pestañas del navegador. Veámoslo a ver. Bueno, me tocó refrescar acá mi navegador. Miren, aquí lo ven. Aquí en la pestaña aparece esa palabra que yo coloqué. ¿Listo? Pero seguimos con mi pantalla en blanco. Resulta que yo ya creé, miren, en el body que yo les digo que la parte visible, yo ya creé un header y no se ve ningún header. Yo puedo crear mi sección main y todo esto lo puedo hacer porque estamos con la versión HTML5. Ya tengo el main. Después les dije que íbamos a tener una section en inglés. Y miren que no aparece nada. ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué? Porque no tiene contenido, o sea, un contenido dentro del header y del main del section. Perfecto. Perfecto. Listo. Resulta que no hay nada. En este momento, cuando hablamos de variables, cuando hablamos de objetos, hay dos momentos al crear un objeto. Hay uno que es cuando lo imaginamos, cuando decimos, por ejemplo, yo les digo, vamos a preparar un arroz atollado. Entonces hablemos de los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Ustedes escriben en un papel qué es lo que se necesita, pero eso no quiere decir que ya tengan los ingredientes, ¿no? Como tal, apenas surge la idea, surge la necesidad
de ir a conseguir esos elementos. Entonces, nosotros cuando estamos programando, hay un momento en el que instanciamos como tal un objeto o una variable, pero otro es como tal, en este momento la concebimos. Pero hay otro que es inicializar la variable, ¿cierto? Cuando inicializamos la variable es porque le damos un valor. Aquí en el caso de los objetos o contenedores HTML, hasta que no les dé un contenido, entonces no va a aparecer nada en nuestra pantalla. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Cristian y me parece muy acertado, porque inicialmente él no tiene nada que mostrar, o sea, él va y mira esa caja y está vacía, entonces pues, ¿qué me muestra? Ah, sencillo. Entonces yo, por ejemplo, voy a crear un título, voy a colocar aquí tuto, y voy a colocar otra etiqueta que se llama spam, y voy a agregar sábado. Des en cuenta que yo aquí, sábado, tiene tilde, lo voy a agregar, y des en cuenta que la tilde se muestra muy bien allá en mi página. ¿Por qué? Porque utilizamos un conjunto de caracteres apropiado al idioma español. Anteriormente yo tenía que crear, por ejemplo, dentro del encabezado, o sería una etiqueta div para poder agrupar todos los enlaces. Hoy en día, pues ya tenemos un div que se llama nav, que es la abreviatura de navigation o navegación. Entonces, dentro de esta etiqueta nav, yo voy a agregar mis enlaces. ¿Cómo creo un enlace yo en HTML? En los documentos de Word y PowerPoint yo creo hipervínculos. ¿Y cómo creo esos enlaces aquí en HTML? Es muy fácil. Con la etiqueta A. Perfecto. Con una A, aquí en Visual Studio yo simplemente escribo la A, presiono Enter y él me autocompleta. Des en cuenta que esta etiqueta A contiene o está conformada por etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Aquí empezamos a ver algo interesante y es que en la etiqueta de apertura es donde agregamos atributos propios de la etiqueta, nunca en la etiqueta de cierre. Aquí en la etiqueta de apertura me aparece un href. Ese href es donde yo voy a agregar la ruta de ese enlace, a dónde quiero llevar a mi usuario. En este momento, como no tenemos nada creado, pues yo simplemente voy a colocar un símbolo numeral o almohadilla que llaman ahora. Y por ejemplo, aquí en medio de las dos etiquetas voy a colocar que esa es la etiqueta o que va a llevar a la página principal, el home. Y aquí en la parte izquierda ya tenemos, digamos que una palabra en azul, ¿por qué? Porque es un estilo propio de esta etiqueta A, que es anchor en inglés, como ancla, y además aparece subrayado. Cuando yo acerco el puntero, él cambia de forma, indicando que ahí hay algo. Entonces, como estoy dentro de la etiqueta nav, yo sigo trabajando con la etiqueta A, numeral, porque no tengo nada para dónde ir, y yo le voy a colocar, por ejemplo, aquí nosotros, que sería otro enlace donde quiero crearlo, donde quiero otra sección dentro de mi página. Voy a crear otra etiqueta A, signo numeral, y entre las comillas voy a agregar productos. Hago lo mismo, otra etiqueta A, y des en cuenta que ya empezamos a repetir. En medio voy a crear mi sección servicios. Entonces cuando den a clic acá, debe llevarme a la sección de servicios. Tenemos otro típico, perdón, control Z,
Tecla numeral en medio es la sección de contacto y no sé qué otra podríamos necesitar. Por el momento tenemos 5 y creo que ahí vamos bien. Con esto ya hemos ido creando nuestro encabezado, pero resulta que yo tengo aquí este título y tengo estos hipervínculos. ¿Por qué se ubican uno debajo del otro y no uno al lado del otro? ¿Cristian tiene idea? ¿O Lisette, de pronto recuerda algo? Bueno, Que es algo sobre, es por el espacio, ¿no? O sea, porque hay espacio y te van a ubicar al lado al otro. listo. Esto ténganlo claro a partir de ese momento y no lo olviden. Todos los div, recuerden que el header es un div, el body es un div, el nav es un div. Todos los div, que en este caso tienen un nombre específico, tienen un comportamiento por defecto. ¿Cuál es ese comportamiento? Que independientemente de su contenido, en este caso tuto sábado, ellos ocupan todo el ancho de la pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos enlaces que yo he creado, pues no se pueden hacer arriba. ¿Por qué? Porque este espacio, aunque a la vista está vacío, está siendo ocupado por el div, por este que contiene a tuto sábado. Este título tiene un comportamiento que está ocupando, o sea, que hace que en la página ocupe todo el ancho de la pantalla. En este caso la etiqueta H3. Y el nav se hizo debajo. El nav, esta etiqueta nav contiene a estas etiquetas A. Aquí empezamos a ver quién es el papá de las etiquetas A en el header, la etiqueta nav, porque las contiene. Pero fíjense que estas etiquetas A, lo que yo creé con la etiqueta A, sí se está haciendo una al lado de la otra. Ahí podemos notar dos comportamientos típicos en HTML. Una, que es lo que conocemos como comportamiento en bloque, que es lo que hace que este título desplace al siguiente contenido inmediatamente abajo. ¿Por qué? Porque él está ocupando todo el ancho de la pantalla. Este div, que es el nav, está ocupando todo el ancho de la pantalla. Si yo creo otro elemento, en este caso yo voy a crear un div y dentro de ese div voy a crear unos botones. Entonces utilizo la etiqueta semántica button. Voy a crear un botón que diga login. Voy al final y voy a crear otro botón que diga registro. Y des en cuenta que como son botones, pues ya HTML identifica esa etiqueta y me dibuja unos botones. Pero esos botones quedaron inmediatamente debajo de mi etiqueta nav. ¿Por qué? Ya vimos que las etiquetas A tienen un comportamiento diferente a los div. La etiqueta nav está ocupando todo el ancho, entonces obliga a que los nuevos elementos se ubiquen debajo. Ese comportamiento es en bloque. Las etiquetas A tienen un comportamiento en línea. ¿Qué es en línea? Que se ubican una al lado de la otra. ¿Sí es claro de pronto esa parte hasta este momento? Sí, Lisette, Me vale bloquear. No, nada. A mí. Ah, Lisette, se me va el sí, sí, celular. ¿sí lo tienes ¿Cómo, claro? perdón? Aló, aló. ¿Tienes claro lo que estamos explicando? Sí, sí, claro. Aunque, Perfecto. espérate, el último día, no entendí. Me perdí ahí.
¿Te perdiste en dónde, perdón? Aquí en este div. Mm, sí, en ese div, exacto. Algo que yo tengo que empezar a mirar es que, por ejemplo, yo tengo un header. En ese header yo voy a tener tres secciones. Una donde está el logo, una donde están mis enlaces y otra donde están esos botones que yo quiero que me lleven a los formularios de ingreso y de registro. Entonces, yo los coloco dentro de un contenedor para poderlos, digamos, separar de una manera diferente. Lo que yo tengo aquí dentro del NAP, generalmente para verse a equidistantes entre ellos, los dejo en un contenedor. Pero, por ejemplo, quiero que estos estén para marcar una diferencia a una distancia diferente. Entonces, la forma fácil de hacerlo es colocarlos dentro de un contenedor y ahí sí creo mis botones. ¿Por qué se hizo debajo? Porque esta etiqueta nav tiene un comportamiento en bloque. Aunque esa etiqueta nav me muestra que apenas se está ocupando como la cuarta parte de la pantalla, del ancho de la pantalla, la etiqueta nav como tal tiene comportamiento en bloque y ella se está ubicando a lo ancho de, mm, de la pantalla. Ya hemos creado esto y vamos a verlo. ¿Por qué son rectángulos? ¿Listo? Voy a abrir mi sección para ver los archivos. Voy a dar clic aquí por fuera para que no quede seleccionado ninguno. Voy a crear uno nuevo. Entonces, ya trabajamos con HTML. Vamos a crear nuestra hoja de estilos. Como esto se llama tuto, tuto sábado, creo que sí. Le voy a colocar el mismo nombre para saber qué son los estilos que voy a trabajar con esta hoja. Entonces le voy a colocar la extensión CSS, que es Style Sheet Cascade o hoja de estilos en cascada. Presiono Enter y ya tengo mi nueva hoja. ¿Cómo accedo yo? Resulta que HTML es un contexto totalmente diferente de CSS, pero yo tengo que tener la posibilidad de acceder a estos objetos que he creado, es decir, al encabezado, al título H3, a la etiqueta nav, y ahí es donde empieza el primer concepto. ¿Cómo podría yo llamar a esos objetos? ¿Cómo hace el profesor para llamar a un estudiante en su salón de clase? ¿Cómo lo llama? Por el nombre, ¿no? Perfecto. Entonces, la primera etiqueta que yo tengo aquí en el body o en mi documento, la primera visible es el body. Entonces, yo aquí en CSS, pues voy a llamarla body. La llamo por su nombre, igual que hace el profesor con nosotros. Y para agregar o modificar los atributos, dar estilos, utilizo las llaves. ¿Listo? Y dentro, porque llaves es como un elemento que me permite agrupar mm, varios elementos. Entonces, hagamos de cuenta que estamos recordando la teoría de conjuntos. Entonces voy a modificar atributos del body. Vamos a ver cuál es el espacio que está ocupando el body. ¿Les parece? ¿Cómo creen que puedo hacer yo para ver el body en este caso? ¿O cuál es el body aquí en esta página? Colocándole un color de fondo, se podría mirar. Es la hoja como tal, la parte blanca, ¿no? No te escuché, Lisette, discúlpame. El body es la parte blanca, la parte de la página donde están el título y los hipervínculos. Perfecto. Bien. En este caso, recuerden que yo allá en PowerPoint había una hoja blanca y yo llegué y creé un rectángulo grandísimo y dije, este es el body que va a contener a los demás. Algo que me gusta a mí es lo que propone Cristian,
vamos a darle un color de fondo al body para diferenciarlo, digamos, de los demás elementos. ¿Cómo lo hacemos? Color de fondo, en inglés, background. Entonces le digo back es como espalda atrás, background. Y lo puedo dejar como background nomás, o le puedo decir aquí para que nos facilite un poco background color, y me aparece una lista de colores. Yo le voy a decir aqua. Y no pasa nada. ¿Por qué no me toma el color? Porque no está enlazado con el HTML. Le faltó enlazarlo. Perfecto. ¿Dónde van los enlaces? Recuerden que en la cabeza, en el head, yo almaceno la información importante para el navegador. El navegador me dice, yo aquí tengo estos elementos, ¿con qué los voy a decorar? Entonces yo tengo que decirle, por favor, con la palabra link, enlazar en inglés, presiono Enter y ya Visual Studio me completa el resto. ¿Qué aparece? Aparece un atributo rel, que es simplemente la abreviatura de relation, y me dice que está relacionado con un style sheet, una hoja de estilos, y luego me aparece otro atributo, href. ¿Dónde vimos ese href? En las etiquetas A. ¿Y qué es href? La ruta donde está ese documento. Y ese documento creo que se llama tuto sábado CSS. Cuando yo lo enlazo, él debería estar ya funcionando. Si tengo tuto sábado CSS, tuto sábado CSS, y permítame un momentico acá, tuto. Listo, no hay ningún otro tuto. Pero aún no me toma el color, vamos a ver. Voy a refrescar la página y ya. Con eso logré que me cambie el color. Sí, está claro, Lizeth. Sí, profe, esa parte sí lo logro entender. Perfecto. Listo. Ahora, des en cuenta que el body tiene un comportamiento en bloque. Yo que les dije que era comportamiento en bloque, que ellos adaptan o ocupan el ancho de la pantalla. Mire, de una vez ocupó todo el ancho de la pantalla. Hacia abajo, pues no me puedo desplazar. ¿Por qué? Porque no hay más contenido. El body efectivamente era lo que decía también Lisette, que era toda la hoja blanca que veíamos en la pantalla. ¿Qué tenemos luego en el body? Nosotros la hoja de estilo la vamos a trabajar de acuerdo al orden de las etiquetas que tenemos en HTML. El body es la etiqueta principal, luego tenemos el header. Y si queremos ver qué espacio está ocupando el header, lo llamamos por su nombre, header. Abrimos, cerramos llave. Yo simplemente le doy el signo de apertura, coloco la llave de apertura y Visual Studio crea los dos, presiono Enter y le voy a decir lo mismo. Por favor, agregue un background color y le voy a decir, no sé, voy a darle este azul. ¿Y qué ocurrió? Esa etiqueta header ocupa ese espacio, pero tiene todo el ancho de la pantalla. Aunque bueno, el navegador le está dando un margen, mire. Margen a la izquierda, margen superior y margen a la derecha. Por eso no ocupa el 100%, pero sí está ocupando todo el ancho. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Perfecto. Ya tengo mi etiqueta header. Yo voy a mirar qué espacio está ocupando mi título H3. Le voy a decir lo mismo, background color. Voy a decirle Alice Blue para cambiar. Y miren, el título ocupa todo el ancho de la pantalla. Tiene un comportamiento en bloque. Por eso los enlaces se fueron hacia abajo. ¿Listo? Enseguida tengo mi etiqueta nav. Abro, cierro llaves, le digo background color y es en cuenta que les estoy trabajando un PowerPoint en HTML. Voy a darle este brown, café.
y des en cuenta que la etiqueta nav ocupa todo el ancho de la pantalla, tiene comportamiento en bloque. E indudablemente tengo un div, ¿cierto? Div, abro, cierro llaves, le digo background color, no sé qué color les gustaría, voy a colocar este verde. Y todas esas etiquetas que yo les mostré al comienzo tienen un comportamiento en bloque. ¿Qué figuras formaron? Los rectángulos. Perfecto. Listo. Resulta que yo después tengo una sección. Esa sección se llama main. Voy a trabajar el main y voy a decirle background color. Voy a decir que mi background color va a ser blanco. White. ¿Y por qué no aparece? Aquí ya lo creé. ¿Por qué no aparece? La respuesta la dio Cristian hace un ratito. Porque no hay nada dentro de la etiqueta main. Como tal, ya la creamos, pero no tiene contenido. No hemos inicializado esa variable. Pero bueno, yo aquí, así no tenga nada, cuando ustedes ven el plano de un arquitecto, lo ven en una hoja, pero esa hoja tiene unas cotas. Esas cotas hacen referencia a dos dimensiones que nosotros ya nombramos acá, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos dimensiones que nombramos acá? Es importante que participen. Si participan rápido nos rinden. Y lo otro es que lo hago para que ustedes vayan asociando eso que ya hemos visto, lo podamos desarrollar. Mire, yo voy creando mi página web. Ahí donde la voy creando. Y eso ahora es el resultado que yo les mostré con la tienda de mascotas. ¿Cuáles son las dos dimensiones? No sé el título, pero me perdí. ¿Recuerdas que dijimos que la pantalla está en sentido vertical? Entonces que trabajamos el alto, hey, y le voy a decir, vamos a tomar una medida que, bueno, vamos a darle una medida de 200 píxeles. ¿Y por qué píxeles, Cristian? Por Porque si tú- así trabaja las pantallas, ¿no? De los dispositivos. Está li- trabajada por píxeles. Listo. ¿Qué opinas tú, Lisette? ¿Qué es un píxel? Pues. Creo que son la unión de líneas, ¿no? Que se forman Listo. Para una que no lo imagen. olviden, para que se vayan de aquí con esto de una vez. Un píxel es un punto en la pantalla. Entonces ustedes hagan un dibujo en una hoja y empiecen a rellenarla de punticos. Cada punto es un píxel. Entre más puntos logren ustedes colocar dentro de ese dibujo, la definición va a ser mucho mejor. Entonces eso hace que, por ejemplo, una pantalla, entre más píxeles tenga en su fabricación, me dé una mejor calidad en la imagen. Los puntos son como más pequeñitos, entonces permiten crear o dar una mejor definición a cada imagen. ¿Sí les queda claro de pronto ese pequeño concepto? Son puntos. Un píxel es Sí, un sí. punto. Listo. Lo que sucede es que a nivel
A nivel de teoría del color, todos los colores se forman con tres colores principales, que son el rojo, el verde y el, ¿cuál es el último? Teoría del color, RGB. El azul, no. Perfecto, azul, RGB. Red, green and blue. Eh, y pues cuando yo hablo de píxeles, pues realmente tendría tres punticos. Uno que es el rojo, uno que es el verde, uno que es el azul. Y a nivel electrónico, digamos que se causa que se enciendan en diferente intensidad y eso es lo que genera que se produzca el color en nuestra pantalla. ¿Listo? Otra cosa que quiero que tomen en cuenta, miren, main es un div, por eso yo simplemente le di altura. ¿Por qué? Porque como es un div, siempre va a ocupar el ancho de la pantalla, es decir, que tiene comportamiento en bloque. ¿Por qué bloque? La manera fácil de asociarlo es que cuando ustedes van a construir una pared, colocan una hilera de bloques y enseguida otra hilera de bloques y enseguida otra hilera de bloques. Nosotros como estamos en una pantalla construimos igual que cuando escribimos en una hoja, de arriba hacia abajo. Entonces nuestros bloques empiezan en sentido contrario en una pantalla. Luego yo creé una sección. Entonces voy a decir sección, abro, cierro llave, le voy a decir background y aquí les voy a hacer la pregunta que acabé de hacer para que vayan teniendo en cuenta la respuesta. Background color y le voy a decir en este caso que sea, a ver, este que es blue, pero no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque no tiene ningún contenido. Listo. Y yo, bueno, yo en el main no creé ningún contenido. ¿Cómo logré yo que se viera? Porque le agregó los píxeles. Le agregué la dimensión de la altura, bien. Ajá. Entonces le di una altura para que vayan apropiándose del lenguaje, una altura. Voy a decirle que 250 píxeles para diferenciarlo del main y des en cuenta que ya tengo eso que yo dibujé en PowerPoint. ¿Listo? Todos son rectángulos. Para finalizar de pronto la sesión de hoy, yo les había preguntado, voy a aumentar el tamaño aquí del main, voy a colocar aquí a 400 píxeles y des en cuenta que ya cambió. Miren. Resulta que yo quiero crear un rectángulo, quiero crear un cuadrado y quiero crear un círculo. Este ejercicio me gusta porque es que si ustedes hacen esto desde el inicio, van a comprender muchas cosas después. Cuando yo les pregunte, quiero esto en forma de círculo, ustedes me van a decir, ah, necesito hacer esto, y ya, listo, ahí tengo el círculo. Entonces, ¿cómo creo yo un rectángulo? Cualquiera de los dos me puede responder. ¿Cómo creé yo estos rectángulos que hay aquí en la página web? Con un div, ¿no? Se podrían crear. Perfecto, listo. Entonces avancemos. En el main yo voy a colocar un título, lo voy a llamar H1 porque va a ser mi título principal y voy a colocar figuras geométricas. Perfecto. Y a estas figuras geométricas voy a agregar un div. Voy a agregar otro div y voy a agregar otro div. Yo simplemente coloco div, presiono enter y Visual Studio hace lo demás, me agrega todo. Los signos menor y mayor que y la etiqueta de cierre. Miren, voy a hacer despacio, div, solo escribí div, presiono enter y está el otro div. ¿Listo? Pero si en el salón de clase hay dos alumnos que se llaman exactamente igual,
Eso se conoce como homonimia. ¿Cómo podría ser yo para diferenciarlos? Pues diría yo que escribir entre medio de los div el nombre de cada alumno. En este caso sería la figura geométrica. Listo, pero si yo te digo que son homónimos porque tienen nombres iguales, ¿qué los diferencia? ¿A ti cómo te identifican? eh, digamos que por nombre, si te van a buscar en una base de datos o digamos que la policía, por ejemplo, ¿cómo verifica nuestra identidad? Con la cédula, el número. Con el ID, ¿cierto? Con el ID, que Ujú, es la identificación. ID, identificación, ¿listo? ujú. A este último, mire, yo solo coloco ID, presiono Enter y Visual Studio hace el resto. El último es el círculo, que es el más difícil. Voy a ir con el de arriba y le voy a crear un ID y ese ID es rectángulo. Y al segundo voy a crearle un ID, ese ID va a ser cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque pues eso ya lo trabajamos al inicio de la sesión. Ustedes simplemente me van a decir cómo ya creo eso. No necesito nada más aquí en HTML. No necesito crear contenido porque aquí el main no tenía ningún contenido y yo lo hice aparecer. Esta sección no tiene contenido y ya está aquí abajo. Entonces vamos a trabajar en la sección main como estamos y creamos esos div dentro de la sección main. Yo me ubico de forma ordenada en mi CSS y en el main voy a llamar a esos div, pero ya no los voy a llamar por su nombre, div, sino que como son exactamente iguales, yo los voy a llamar por su ID. Y en CSS lo hago con la tecla numeral y el primero sé que se llama rectángulo. Abro y cierro llaves y el resto es exactamente igual a lo que hemos hecho. ¿Qué debo hacer para dibujar un rectángulo? Colocarle el ancho y el alto iguales. Ah, no, perdón. El ancho más la otra medida y el alto otra medida. Perfecto. Con eso yo voy a decir, por ejemplo, que tenga un alto de 200 píxeles. No, voy a dejarlo más que menos. Voy a decir que tenga 50 píxeles de alto, ancho en inglés, width. Le voy a dar un ancho. ¿Por qué? Voy a darle un background color antes. Background color. Y voy a utilizar este chocolate. Miren, si yo no le doy un ancho, recuerden que los div ocupan el ancho de la pantalla. Pero yo no quiero que sea el ancho de la pantalla. Pues entonces yo le cambio su comportamiento en cuanto a la parte visible. Le voy a dar un ancho, width. Y voy a decir que sea de 100 píxeles. Y ya tengo un rectángulo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la siguiente figura? Cuadrado, lado por lado por lado. Creo que es Tranquila. Mira, empezamos a mirar lo que tenemos arriba. ¿Cuántas dimensiones hay? 2. Perfecto. Entonces, ¿cómo es un cuadrado respecto a su alto y su ancho? La misma medida, ¿no? Perfecto, son exactamente iguales. Voy a decir 100 píxeles y pues simplemente le doy un ancho de 100 píxeles. Con eso estoy pues, diciéndole que quiero que los dos lados sean iguales. PX. Pero no aparece mi... Ah, sí apareció, venga a ver. Sí apareció. Me parece curioso. ¿Qué ven ustedes? ¿Por qué tiene color? Yo no veo ningún color. Yo ya sé por qué.
Por el dip que está arriba. Exacto. Había un div. Resulta que yo les dije, este cuadrado es un div, ¿cierto? Y como arriba la etiqueta div reconoce a todas, miren, si yo le quito a este rectángulo el background que tiene, ¿de qué color va a quedar? Pónganle cuidado a lo que pasa. Para mí es una sola figura, pero en realidad hay dos. Entonces, para diferenciarlos, pues yo le doy un color directamente a ese div que tiene ID rectángulo. El otro, pues tomo el color por defecto que le había dado a los div, lo puedo dejar así. Viene la parte más interesante, que es trabajar con el círculo. Numeral, círculo, que es el ID, abro, cierro llaves. ¿Cómo es un círculo? ¿Tiene dos dimensiones o no tiene dos dimensiones? ¿Tiene tres? No sé, ustedes me dirán. Es redondo, ¿no? Sí, pero esa es su forma. Respecto a sus dimensiones, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Tiene alto? ¿Tiene ancho? Sí, podría ser. ¿Y cómo es un círculo respecto a su alto y su ancho? Debería ser igual, pero que para hacerlo del círculo se me complica. Tranquila. Un círculo, si yo le digo que O se mida, podría trabajar, lo escucho. o se, o se podría trabajar con dándole un borde al círculo, ¿sí? Al rectángulo, no, perdón, al dip, dándole al borde ya quedaría el círculo. Eso es porque su merced ya ha hecho este ejercicio muy similar. Listo, pero entonces ya le digo a ver cómo es. Un círculo es proporcional en cuanto a su ancho y su alto, es exactamente igual, y si no formaría un óvalo, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que tenga, como es un div, él me está ocupando todo el ancho de la pantalla, entonces yo le voy a decir que tenga un ancho, width, de 150 píxeles, que es la misma altura, ¿cierto? Con eso ya creé algo diferente y le voy a dar un color, background color. Para diferenciarlo, voy a decirle que sea azul, en este caso para que sea más rápido, y ya tengo mi cuadrado. Yo en ese cuadrado puedo dibujar un círculo. Bueno, ¿cuál es el atributo, Cristian? Que ya sabe. El border radius. Listo. La propiedad que me permite, o la longitud, el nombre de la longitud que me permite a mí crear un círculo es el radio. Y aquí en HTML es border y está acompañado de la palabra radius, que es radio en inglés. ¿Y qué le debo agregar ahí, Cristian? Pues el tamaño, ¿no? O sea, lo que queremos de borde. La longitud del radio. Sí. Y la longitud del radio, ¿qué es radio? Bueno, si yo quisiera definir radio, ¿cómo hallo esa distancia? Radio es Es del centro Sí, hasta por el cuadrado, borde. ¿no? listo. Y del centro al extremo, ¿eso qué es? Sería 2 por radio, ¿es? Espérame un momento. Mm, Mira, yo aquí tengo el puntero. Esta distancia de aquí hacia la derecha, esto es en un círculo, ¿cómo se llama la medida de lado a lado o de un extremo al otro extremo cruzando por el centro? La usamos eh, mucho. no, El ancho, ¿no? Exacto, pero en un círculo tiene un nombre diferente, porque si yo lo mido acá, es el alto, pero como son ajá. iguales, y estoy hablando de un círculo, eso tiene un nombre, diámetro. Epa, diámetro. Y cuando yo hablo de esta distancia del centro acá,
esta distancia del centro al extremo, ¿cómo es respecto al diámetro? Si yo quisiera hallar la longitud de ese radio, pues yo divido el diámetro entre, Entre 2. perfecto. Y si yo divido o lo comparo en porcentaje, eso equivale al 50%. El 50% es la mitad de algo. Entonces yo aquí le coloco 50%. ¿Lista la explicación? Sí, señor. De esa manera tienen que empezar ustedes a analizar, porque ustedes son, nos dicen en la universidad, mis futuros ingenieros, futuros programadores. Yo tengo un div. Resulta que hay una propiedad que me permite a mí separar un elemento de otro. Esto lo hacíamos en el colegio. Nos ponían a hacer unas rayas al inicio o al final de la hoja. ¿Cómo se llamaba esa raya? Cuando había profesoras La, más mar- creativas, ¿cómo dice? la margen. Perfecto. Entonces, yo quiero que se separen y esa margen está a la arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. ¿Hacia dónde quiero que se separen? De manera que quede de manera horizontal, ¿no? Listo. Pero por el momento yo los puedo separar. Si yo le digo margin en inglés, margen, y le voy a decir que sean, que se separen 10 píxeles. Noten que él se separó 10 píxeles a la izquierda, debe tener un margen aquí arriba, y cuando yo indico el margen como tal, ese margen lo toma en las 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Quiere decir que entre este rectángulo café y este verde, esta distancia que está en blanco realmente serían 20 píxeles. ¿Por qué? Porque cada div tiene 10 píxeles de margen, entonces 10 que le estoy dando al de arriba y 10 que le estoy dando al de abajo, esta separación que está en medio realmente son 20 píxeles. ¿Cómo lo podría comprobar yo? Voy a quitar esto de acá. Ya les dije que eso es para las 4 direcciones. Voy a darle al rectángulo. Voy a darle a este rectángulo. Yo puedo decirle que solo quiero la margen de abajo. Esa margen de abajo se llama margin y va acompañada del atributo margin bottom, que sería la de abajo. Voy a decirle 10 píxeles. 10 píxeles. Ahora, al cuadrado voy a separar los 10 píxeles del de arriba. Entonces le digo margin y en este caso quiero separarlo del de arriba. Le voy a decir margin top y le voy a agregar 10 píxeles. Con eso tendríamos 20 píxeles entre ellos. No se nota mucho la diferencia. Ahora voy a decirle al círculo para que veamos que queda exactamente igual la distancia. Voy a decirle que tenga un margin top de 20 píxeles. Uy, esto se notó un poco más la separación. En esto tengo margin top, margin bottom y esto debería estarme sumando aquí 10 más 10. Y en algunos momentos HTML nos va a jugar con esto, pero puede ser por un comportamiento. Algo que vamos a ver aquí es que nosotros en diseño web debemos a veces, lo primero que se hace es eliminar el comportamiento por defecto de los navegadores. ¿Por qué? Porque nosotros programamos y no sabemos en qué navegador se va a ver la página. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, aquí que la margen
para eliminar el comportamiento por defecto de cada navegador, le voy a decir que la margin vaya a 0 por defecto. Ten en cuenta que aquí, como le eliminé el comportamiento por defecto, se pegaron las figuras al título. Pero eso que va a garantizar que toda la configuración que yo vaya dando se adapte exactamente a lo que yo quiero. Otro atributo que uno mejora, resetea, digámoslo así, es el famoso padding. ¿Qué es padding, Cristian? Es el espacio interno de los elementos. Sí, es el margen interno. El margen como tal es el que separa respecto a sus vecinos. Y el padding es el margen que yo pongo hacia adentro los elementos en el contenedor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esos elementos, mire, estos elementos, figuras geométricas, están dentro de la sección main. Yo en la sección main le voy a decir padding, le voy a decir 30 píxeles. Y miren que él se separó hacia adentro. Si fuera margen, estaría hacia afuera en el color verde, pero no, esta es hacia adentro. El padding es desde el borde de contacto límite con con el color verde hacia adentro. Ese es el padding. ¿Listo? Dos cosas que pues vamos a estar mejorando ahí. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, profesor. Perfecto. Este círculo es importante. Vamos a darle bordes redondeados a nuestro cuadrado. Entonces yo le digo borde radius, le voy a dar un borde redondeado, pero como yo no quiero que sea redondo totalmente, yo simplemente le voy a dar una medida. Ya ustedes van a jugar con eso después, yo le voy a decir, por ejemplo, aquí que sea simplemente de 15 píxeles. Y ya tengo un cuadrado con los bordes redondeados. Ahora, si ustedes analizan esa clase que tuvimos el día de hoy, díganme que no pueden hacer esto. Este rectángulo café, este título, mire, esto es un botón. Nosotros ya creamos eso, mire, un rectángulo con bordes redondeados. ¿Quieren un rectángulo aquí con bordes redondeados? Vengan a ver. Estamos aquí. Rectángulo con bordes redondeados. Pues voy a rectángulo, le digo borde radius, le voy a decir 20 píxeles para ver un poco la diferencia. Y ya, se parecen esos botones de arriba, ¿cierto? Sí, señor. Con estas bases podemos empezar a trabajar. Yo creo que hoy ya llevamos 2 horas. Creo que pues con esto pueden empezar a crear sus sitios. Hay un concepto que ya viene. Ya hoy trabajamos los conceptos en bloque, por eso coloqué colores. Creamos las secciones, creamos figuras, les dimos bordes redondeados. Vimos el comportamiento en línea, que en este caso lo tienen las etiquetas A o ancla, anchor en inglés. Y eso permite que se hagan una al lado de la otra. Pero esta etiqueta nav, que también es un div, ella ocupa todo el ancho de la pantalla. Entonces en la próxima sesión pues espero que Lisette se pueda reunir pronto, o sea, o solo pues los sábados. ¿Estás por ahí, Lisette? Sí, claro. Listo. ¿Tú puedes reunirte en las noches de pronto? Bueno, yo tengo clases los miércoles ahorita y creo que los martes también.
Bueno, yo doy una clase, no sé, ¿y estás trabajando actualmente? No, actualmente no. El lunes tengo sesión a las 8 de la mañana si te quieres unir. Voy a tratar porque a esta hora estoy en el gimnasio. Listo. Entonces, te dejo esto de tarea, que lo hagas, la próxima me lo presentas y vamos a empezar a colocar el cuadrado a la derecha y el círculo a la derecha del cuadrado. Ok, Les agradezco mucho su compañía el día de hoy. Espero pues que esto haya sido, mm, digamos, de vale, beneficio muchas para gracias. ustedes. No comparte, porfa, el video para repasar hoy. Claro que sí. Entonces, pues, no siendo más, no sé qué les pareció la metodología. Eh, Me gustaría escuchar sus opiniones en este momento. Eh, ¿Qué les Muy gustaría? buena, muy buena. Muchas gracias, Cristian. Lisette, ¿qué opina? Lisette había estado estudiando Sí, ingeniería y de pronto tiene un concepto, pues, respecto a la metodología de la enseñanza. no, sí, es buena, es entendible. Lo importante es que se entienda y pues vamos puntuales a lo que queremos dar a conocer. Perfecto. Vayan pensando qué sitio, no sé, me imagino que allá en su ficha ustedes ya tienen un proyecto que realizar. Vayan creando eso que con eso que hicimos hoy pueden ir empezando a maquetar su sitio. Y en la próxima empezamos a darle otras formas, otros estilos, a organizarlo como tal. Les agradezco mucho el haber compartido conmigo el día de hoy. Me excusan, me extendí un poco, 2 horas casi. Entonces, espero de verdad que sea provecho para ustedes y verlos a ustedes con ese título. De pronto lo que trato de hacer es facilitarles la vida, porque yo sé que es complejo, que no todo el mundo enseña de una manera que sea fácil de comprender y a veces uno obtiene un título y no sabe pues realmente para él cómo lo obtuvo. La idea es que ustedes cuando presenten una prueba ante una empresa la logren superar de manera satisfactoria. Bueno, entonces no les quito más tiempo, les deseo una feliz noche, un feliz y bendecido fin de semana, que estén muy bien, Dios mediante nos vemos el lunes con los que puedan o si no martes en la noche. Ok, Bueno, bendiciones, que estén muy muchas bien, gracias. hasta luego. Chao.